Trascendido. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 14 de julio de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Vaya ironía. Tanto el INE como el Tribunal Electoral dieron machetazo a chachalaca de espadas. Es decir, aquello de lo que se quejaba Andrés Manuel López Obrador cuando era opositor, ahora lo hace desde el poder. Aprovecharse indebidamente de su posición para influir electoralmente en la sociedad. Y justo eso fue lo que sancionaron las autoridades en sus resoluciones emitidas por separado, pero en sentido coincidente. El presidente debe abstenerse de seguir usando el púlpito mañanero para promover a Morena y sus corcholatas, y también para atacar a quienes podrían ser sus contrincantes electorales. Ambas resoluciones seguramente causarán molestia en Palacio Nacional, pero dada la inclinación que ha manifestado el nuevo INE hacia la 4T, ni modo que el presidente salga a acusarles de estar al servicio del conservadurismo. Bueno, sí es posible, pero no sería muy lógico que digamos. Probablemente la más triste con esto será Xóchitl Gálvez, pues López Obrador, en su afán por atacarla, se había convertido en el mejor propagandista de la senadora hidalguense. Última llamada para evitar la fractura en la naranja mecánica. El Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano tendrá hoy su asamblea sin la presencia del gobernador Enrique Alfaro ni del líder naranja en el Senado, Clemente Castañeda, ambos de Jalisco, el principal bastión emesista a nivel nacional. Dicen que hay que estar atentos a la postura que fijará la senadora Verónica Delgadillo, presidenta del Consejo Nacional y también integrante primordial del grupo alfarista. Si no hay cambio de señales, se sumará a la posición que ha fustigado al dirigente nacional Dante Delgado por aislar al partido, privilegiar la estrategia de comunicación por encima de la política y pretender controlar a los bloques estatales desde la Ciudad de México. La reunión de hoy es importante, pues en ella se dará la decisión de ir o no ir en alianza a los comicios del próximo año. Alfaro ya le abrió la puerta a la posibilidad de participar en una eventual coalición, pero Dante no se mueve ni un centímetro de su postura de que el partido vaya solo a la contienda. Se va a poner bueno. Por si alguien tenía duda, el Poder Judicial de Veracruz volvió a exhibir cómo el gobernador Cuitlahua García utiliza al aparato de justicia como garrote. Anoche se ordenó que saliera de prisión la jueza Angélica Sánchez Hernández, a la que el morenista quiere tener en una celda. Si bien la resolución fue para concederle la prisión domiciliaria en lugar de que pueda llevar su proceso en libertad, la resolución al menos corrige una parte del abuso del mandatario veracruzano que ha hecho de la cárcel su casa para huéspedes incómodos. Bajo reserva, que se publique en el periódico El Universal. Ayudante de AMLO recibe doble premio. Nos cuentan que Carlos Sánchez Meneses, quien formó parte del primer equipo de la ayudantía del presidente López Obrador, no tiene de qué preocuparse mientras esté amparado por el lema de este sexenio: 90% de lealtad, 10% de capacidad. Don Carlos, nos recuerdan, brincó de ayudante presidencial a ser parte de los funcionarios encargados de la operación del fallido INSABI, y al disolverse el mismo, se quedó sin techo laboral. Pero ya amarró nuevo encargo, con un sueldo superior a 107,000 pesos mensuales, como coordinador normativo de la Dirección General del IMSS. Nos dicen que ojalá el señor Sánchez
desquite el austero sueldo y cuide la normatividad de seguridad en los mortales elevadores del IMSS. ¿Vacuna contra cochupos en el Consejo de la Judicatura? A propósito de las denuncias sobre el negocio que presuntamente se operaba desde las áreas jurídicas de Palacio Nacional con los órganos de justicia, nos comentan que hay que voltear a ver al Consejo de la Judicatura Federal. Nos cuentan que durante la presidencia del ministro Arturo Saldívar, los acuerdos se firmaban sin discusión y sin cambiar una sola coma. ¿Será que los consejeros saben exactamente lo que firmaron? Una pregunta abierta, nos hacen ver, es si bastará con que ahora sí sesionen y discutan los plenos y que otras medidas tomará la ministra presidenta Norma Piña para evitar episodios similares. Dante le echó más gasolina al jaloneo interno en MC. Nos cuentan que si había tensiones internas en Movimiento Ciudadano por el rechazo del partido a una alianza opositora, la posición pública que fijó el líder nacional Dante Delgado generó mucha preocupación en las filas naranjas. Nos recuerdan que don Dante hizo una especie de autodestape como aspirante presidencial, con lo que la inconformidad ya no solo es del Grupo Jalisco de Enrique Alfaro, sino que en varios estados y entre liderazgos de la Ciudad de México se prendieron alertas. El anuncio complicó más las cosas. No falta quien pida a los emesistas recordar el desastre panista de 2018, cuando Ricardo Anaya, siendo dirigente nacional del partido, se lanzó como candidato presidencial. No se vale ser quien reparte la baraja y guardarse los ases en la manga, dicen. Garduño quiere fuero en 2024. Nos dicen en el Senado que ya nadie se acuerda de la comparecencia pendiente del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien sigue tan campante casi 4 meses después del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron encerrados 40 migrantes. Nos cuentan que pese al proceso penal que tiene abierto por ese caso, don Francisco ni suda ni se acongoja, y por el contrario, anda muy esperanzado de que recibirá el visto bueno de Palacio Nacional para ser candidato a diputado federal en 2024 y asegurar fuero. ¿Será que la protección llegue a tanto? Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el periódico Puntual. El exgobernador Erubiel Ávila deshoja la margarita. El senador y su equipo cercano aún no determinan por qué ruta seguirán en la política partidista. Las opciones son Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. De cualquier manera, Erubiel Ávila tomará la decisión hasta febrero próximo, una vez que se definan las candidaturas presidenciales de la 4T y del Frente Amplio por México. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Alistan expulsión de priistas. Nos adelantan que el Partido Revolucionario Institucional, encabezado por Alejandro Moreno, prepara la expulsión de una veintena de sus distinguidos militantes. Y es que aquellos que anunciaron públicamente su renuncia al tricolor aún no han formalizado el trámite. Es decir, siguen siendo priistas oficialmente, por lo que será prácticamente echados. Quien va por delante en esta operación es el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Cuadri, ¿el primero de cuántos? La declinación de Gabriel Cuadri a continuar en la competencia por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México se tomó como una llamada a otros aspirantes que perciben no tienen ninguna posibilidad y solo están de relleno. Es el caso, nos explica, de los periodistas Silvano Aureoles y Miguel Mancera. Marcelo se pone bravo. Endureció Marcelo Ebrard su discurso, raspando hasta al presidente López Obrador. Retomó su propuesta de realizar debates entre las corcholatas
pese a que el mandatario les pidió no debatir ni entrar en controversias. Incluso el ex canciller afirmó que el jefe del Ejecutivo les solicitó solo divulgar su evangelio y nada más. Prevén superar inversión. Más buenas noticias para la economía mexicana. BBVA anunció que para 2024 superará su objetivo de inversiones en el país. De acuerdo con el presidente de esa institución bancaria, Carlos Torres Vila, la meta seccional era de 63,000 millones de pesos, de los cuales habían alcanzado 43,000 millones de pesos en 2022. A ese ritmo, esperan superar la cifra original. Magistrada, gran rifa del tigre. Resulta que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, delegó la tarea de revisar la procedencia o no de las quejas que se presentan contra los jueces ante el Consejo de la Judicatura Federal. Para agilizar dichos asuntos, se designó a la magistrada Mónica López Benítez, quien ganó esa rifa del tigre y quedó como titular de la Comisión de Disciplina. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Amagan médicos de la Ciudad de México con nuevos bloqueos. Nos comentan que el personal médico de la Ciudad de México aún está inconforme respecto al proceso de integración al programa IMSS Bienestar. Ayer, integrantes de hospitales capitalinos sostuvieron una reunión con autoridades del gobierno para resolver este asunto, después de un plazo de 2 semanas en la que detuvieron sus manifestaciones. Sin embargo, tras una reunión infructuosa en la que no se llegó a acuerdos, el personal médico amagó con volver a las manifestaciones y bloqueos en vialidades, incluso hoy mismo. Vaya papa caliente la que tienen en sus manos el secretario de Gobierno Ricardo Ruiz y la secretaria de Salud Oliva López, quienes, todo indica, no logran convencer al personal de los beneficios de su transición. Presenta Lía Limón proyecto de seguridad. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, dio a conocer su propuesta para mejorar las condiciones de seguridad en la Ciudad de México. Mejorar la capacitación, salarios y reconocimientos a policías, más tecnología y equipamiento, reforzar vigilancia en el transporte y espacios públicos y, de manera particular, crear una estrategia a favor de las mujeres con líneas de atención, puntos de resguardo y la creación de refugios para quienes son víctimas de violencia. Nos platican que en estos tiempos donde la alianza está por definir el método para elegir a su candidata a la jefatura de gobierno, la edil no dejó pasar la oportunidad para plantear ante senadores y especialistas su proyecto, que aseguró ya ha dado resultados en donde gobierna, y de ser la candidata, replicaría en la ciudad. Busca Morena aportaciones para el proyecto de nación. Nos cuentan que este domingo, en 24 plazas públicas de la ciudad, los militantes y simpatizantes de Morena podrán emitir su opinión para la elaboración del proyecto de nación 2024-2030. El líder morenista en la capital, Sebastián Ramírez, está invitando a todos los chilangos para que opinen sobre seguridad, paz y justicia, combate a la corrupción, el papel de México en el mundo y la reforma del Estado. Nos recuerdan que el primer borrador del proyecto de nación 2024-2030 será firmado por la corcholata que resulte triunfadora en el proceso interno que está realizando el partido. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Tema de derechos humanos. Este jueves, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen de opinión por el que se promueve el derecho a la menstruación digna y adicionalmente impulsa acciones a favor de las personas en situación de calle, que incluyen principalmente acceder a los materiales de manera gratuita para la higiene menstrual, así como el acceso al agua y a espacios en condiciones
que les permitan llevar con calidad dicho proceso fisiológico. Al respecto, la diputada Marisela Zúñiga señaló que la ONU publicó una declaración que afirma que la salud menstrual es parte integral de los derechos a la salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, que es un tema de derechos humanos. Concluyen capacitación. Al concluir la capacitación a personas legisladoras y personal de los 66 módulos legislativos del Congreso de la Ciudad, por parte del Colegio de Notarios de Ciudad de México y de la Comisión Registral Notarial y Tenencia de la Tierra, la diputada Mónica Fernández agradeció al Colegio de Notarios por compartir temas de relevancia que garantizarán un mejor asesoramiento de trámites notariales en beneficio de la ciudadanía, que acuda a los módulos de atención legislativos. Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios, Luis Montes de Oca, dijo que la capacitación en las materias de jornada notarial, programa de sucesión, cultura testamentaria y voluntad anticipada son temas que tienen que ver con darle certeza y seguridad al patrimonio de las personas. Cae otro implicado en robo de Plaza Antara. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de Luis Ángel N., otro de los presuntos autores materiales del robo a la joyería Berger de Plaza Antara, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de la policía capitalina detalló que ya son 3 los detenidos por el caso, pero falta otro sujeto por detener. Con información obtenida a través de entrevistas a los detenidos y mediante labores de gabinete y campo, se identificó un domicilio más, utilizado por los responsables del robo en la colonia San Juan de Aragón, explicó el funcionario. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que en pasillos judiciales dan por hecho que a partir de agosto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que encabeza Blanca Lilia Ibarra, volverá a operar para desahogar los más de 7,000 recursos que tiene pendientes, porque después de la sesión de ayer, en la que la Suprema Corte determinó que el Senado incurrió en omisión por no nombrar a los 3 comisionados faltantes, no se prevé imponer un plazo a esa Cámara para cumplir, sino dejar que el INAI opere con 4 integrantes. A ver. Trascendió que frente a los jaloneos internos, Movimiento Ciudadano optó por efectuar a puerta cerrada su 25ª sesión del Consejo Nacional. Luego de varias reuniones de la cúpula naranja, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ya adelantó que no asistirá por no estar de acuerdo con la posición de aislamiento decidida desde el centro, entre otras voces que apuestan a sumarse a la oposición en contrasentido a los deseos de su dirigente, Dante Delgado. Trascendió que a un mes de haber asumido la jefatura de gobierno, Martí Batres reporta varias acciones de gobierno que van desde haber enviado su primera iniciativa al Congreso capitalino para endurecer penas por tala ilegal en áreas naturales protegidas, hasta la entrega de un nuevo centro de control de Metrobús. En cuanto a trabajo político, convocó en su primer cabildo a los titulares de todas las alcaldías de oposición. Firmó un convenio para poner orden vial y de comercio en las zonas de hospitales de Tlalpan y otro para retirar cables en desuso en la vía pública. Trascendió que en el equipo de Renán Barrera de la Concha hay confianza absoluta en que se perfila como candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán con base en encuestas que dicen lo ponen más de 30 puntos arriba de los demás aspirantes blanquiazules, como Liborio Vidal, quien ha desplegado una amplia promoción en redes sociales y espectaculares.
En la tienda de enfrente, en tanto, el que aparece más adelantado es el morenista Joaquín Díaz Mena. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Otros datos del líder de Jucopo. Para el presidente de la Jucopo en la Cámara Alta, Eduardo Ramírez, el Senado sí ha cumplido con su responsabilidad de desahogar los nombramientos pendientes en el INAI. Poco le importó lo que votaron ayer 8 ministros de la Corte en el sentido de determinar que sí, se ha incurrido en omisión el legislativo. Ramírez, también coordinador de los senadores de Morena y aspirante a la candidatura para el gobierno de Chiapas, adujo que la Corte está fuera de contexto, pues más bien lo que ha ocurrido es que ninguna de las propuestas para comisionados ha alcanzado los consensos para su designación. ¿Será? Truenan en Morena contra ministros. Pero el que no se anduvo con rodeos y se lanzó duro contra los ministros por advertir que el Senado cayó en omisión para nombrar a los comisionados del INAI fue el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer. Los acusó de incurrir en una atropellada sustitución del constituyente y cuestionó: ¿qué van a hacer? ¿Ordenar un periodo extraordinario de sesiones y luego van a obligar a los legisladores a votar en cierto sentido? ¿Van a forzar el acuerdo? Y si no hay acuerdo, ¿qué van a hacer? ¿Destituir a todo el Senado? Que alguien le diga que le baje 2 rayitas. Y el Ejecutivo también arremete. Y hablando de la Corte, la Presidencia abrió ayer otro frente con el Poder Judicial. Se quejó de que los ministros decretaron que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sí cuenta con fuero constitucional y no puede ser detenido ni reconvenido, a pesar de las diversas acusaciones en su contra. Consideramos que existen elementos suficientes para señalar la falta de probidad y la actuación por demás sospechosa del fiscal de Morelos, lo que ha generado un ambiente de impunidad y desgobierno en esa entidad, reclamó la presidencia en un comunicado. Y el vocero Jesús Ramírez añadió: la Suprema Corte de Justicia de la Nación protege al fiscal de Morelos para que no sea procesado, aun si cometió delitos federales, que por su fuero así protegen la impunidad y la corrupción. ¿Debate corcholatero en ciernes? Parece que finalmente hay tiro en Morena. Marcelo Ebrard respondió ayer a las críticas que Claudia Sheinbaum hiciera a su plan de seguridad llamado Ángel. El ex canciller instó a su colega, aspirante a debatir de cara a la ciudadanía sobre la visión que cada uno tiene sobre el combate al crimen organizado. ¿Se aventará la ex jefa de gobierno a participar en un debate así? La propuesta está en la mesa. Acostumbrados al desaire. Sabemos que el presidente López Obrador no suele participar en este tipo de congresos al exterior del país. Entonces, no lo tomamos como una señal negativa hacia la Unión Europea, dijo resignado el embajador de la Unión en México, Gautier Miñón, al referirse a la próxima reunión con la CELAC en Bruselas. Ya no es sorpresa para la comunidad internacional que el mandatario no quiera salir de México. La cumbre, que se llevará a cabo la próxima semana, será también el debut de Alicia Bárcena como canciller, con todo y que no ha sido ratificada por el Senado. Cuadri, otro que se baja. El diputado Gabriel Cuadri al fin decidió bajarse de la contienda presidencial opositora. He decidido sumar mis esfuerzos, declinar e integrarme al proyecto de la persona que resulte ganadora para ser responsable del Frente Amplio, indicó en sus redes sociales el también ex candidato presidencial en 2012. Informó que por invitación de Marco Cortés formará parte de un equipo de especialistas del Frente en materia de medio ambiente, sustentabilidad
y cambio climático. Mañanera felina. Raras veces alguien roba cámara al presidente López Obrador, y ayer quien hizo la hazaña fue Zeus, uno de los gatitos que habita en Palacio Nacional. Con ello y que el mandatario destacó la presencia de jaguares y pumas en la zona de Tulum, donde se creará el Parque del Jaguar, la mañanera se tornó muy felina. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Monreal da cátedra de seguridad. Y no es broma. Donde varios se quedaron con el ojo cuadrado, nos comentan, fue en Zacatecas, luego de que el gobernador David Monreal Ávila presumió en sus redes sociales que acudió como conferencista al Colegio de la Defensa Nacional en la Ciudad de México para impartir una cátedra sobre política y seguridad a los integrantes de la Maestría en Seguridad Nacional. Sin embargo, nos indican que varios reconocieron que no sabían si aplaudir o preocuparse. Otros preguntaron si era broma o si de plano don David, con toda la ola de violencia en su entidad, se ha vuelto un experto en esta materia, porque tampoco puedo asegurar que su estado se ha convertido en un paraíso para vivir, ya que continúan ocurriendo hechos de violencia. ¿Qué tal? Sin pena, ya hasta hace festejo. Como si hubiera hecho una gracia, nos platican que en Baja California Sur, el diputado local Juan Pérez Cayetano de Morena regresó a su curul tras librar la denuncia en su contra por presunto abuso sexual. Nos refieren que la víctima retiró la acusación ante las múltiples fallas en la investigación, por lo que don Juan quiso regresar al Congreso como torero por la puerta grande e invitó a sus compañeros a un festejo atrasado para las madres, padres y burócratas, para el cual llegó con sendas ollas de birria a la mismísima sala de comisiones, donde se encuentra resguardada la primera constitución política del Estado, la cual mandaron a un rincón para convertir el recinto en romería, lo que dejó a varios con el ojo cuadrado. Hay personas para las que la palabra respeto no está en su vocabulario. ¡Auch! Entre la espada y la pared. Desde Jalisco nos comparten que varios alcaldes y diputados locales de Movimiento Ciudadano que aspiran a una candidatura para 2024 se sienten entre la espada y la pared, pues nos relatan que después del reclamo que hizo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a la dirigencia nacional de su partido, cuando anunció su decisión de no buscar la candidatura presidencial, muchos de los políticos naranjas terminaron de entender que MC tiene dueño y se llama Dante Delgado Ranauro, por lo que en aras de sus aspiraciones buscan la manera de trabajar en dos pistas, para seguir cercanos a don Enrique, pero también mostrarse afines a las decisiones de don Dante. Aunque por ahí dicen que el que a dos amos sirve, con uno queda mal. ¿A quién les fallarán? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes, ya es viernes, 14 de julio de 2023. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho este fin de semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que escuche la audiosíntesis en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacy, Gaana y Deezer, así como en las redes sociales de Twitter, Facebook, Telegram e Instagram.